Yo me voy a poner porque es que las conozco a todas. Por lo menos para decir hola. Hola, buenos días o buenas tardes, bienvenidos ¡Ellen! a todos. ¿Qué tal? Hola, Hola, Moni. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hola. Pues mira, Digo, estamos ya- aquí corriendo. Digo, me voy a poner la cámara por lo menos para saludar, porque Bienvenidos. como conozco a todos, pues... Ingrid, ¿cuánto tiempo sin verte? Vaya, sí, hace unos minutos. Sí, ¿Qué es tal? que acabamos de tener sesión. Sí. Pues nada, aquí paseándome por aquí. ¿Qué Muy buenas, tal Salvador, todos? ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás, Agustín? Buenas tardes a todos. ¿Estás en México o estás en España? Estoy en México. Estás en México, bueno, pues... Sí. Oh, qué Aquí alegría todavía de verte. día. Qué alegría de día, sí. Igualmente, Agustín, igualmente. Qué Bueno, guay, qué de bienvenidas gente. a... David, Lidia, Alicia, Liliana, Silvia, Dici, Claro, Eri. Hola. No me jodas, mamá, por favor. ¿Qué hiciste? María Gracia, un ¿Qué ratito loca. hiciste? Escucha, no me hables cuando estoy en Zoom un ratito. Bueno, Porque estoy en muchas Zoom y estoy gracias mirando. por ser puntuales. La verdad es que tenemos aquí ya un grupo muy interesante. Si os parece, vamos a dar un minuto o dos de cortesía a todas esas personas que estarán ahora intentando conectarse. Pero un placer estar aquí con vosotros y de verdad mil gracias por estar en este espacio, ¿no? De las 5 preguntas del alma que comienza hoy con esta primera edición. Os comentaré así mientras llegan los demás que esto me vino en una meditación. Yo llevo muchos años meditando, considero que es algo muy interesante y que de verdad todo el mundo invito a cultivarlo, porque bueno, conectas con otra parte de tu consciencia. Y en una meditación me vino a hacer algo así. Y desde ese día pues estaba realmente expectante que llegara este momento. Muchas gracias por hacerlo posible y por estar aquí conmigo. Os aviso de que la sesión la estamos grabando porque ha habido muchas personas que nos han informado de que no pueden venir, ¿no? Que no llego a tiempo, estoy en el trabajo, no voy a poder conectarme, por favor grabadla y así luego podemos ver el vídeo, así que espero que a ninguno os moleste, ¿no? Cuando hagamos qué sé yo, cualquier tipo de comentario, pues tenerlo en cuenta, ¿vale? Que está ahí el Big Brother, como dicen los americanos, observándonos y grabando la sesión. Ok, bueno, pues si os parece, son ya casi 2, vamos a dar comienzo a... Hola Lolo, que te he visto ahí entrar. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Lolo desde Chile. Genial, me alegra mucho que estés con nosotros. Hola, Eduardo de Chile. Buenas tardes. Hola Eduardo, bienvenido, encantado de saludarte. Igualmente. Y de ponernos cara. Genial. Exacto. Mucho gusto. Vale, voy a proyectar 3 diapositivas. Hola Liliana, encantado de saludarte, bienvenida. Voy a proyectar solo 3 diapositivas, una en la que os voy a contar un poco las reglas de juego de este coloquio, que llamamos las 5 preguntas del alma, y luego otras 2 donde vamos a ver qué 5 preguntas os planteo hoy para poder explorar el tema de trabajo. Y todo lo demás va a ser absolutamente interactivo. Mira. Y una de las primeras reglas es que esto El no jefe sea, del curso que hago, el director. esto que no sea el típico, como dicen los americanos, el sit back and relax, que ya está el ponente hablando, ¿no? Y yo puedo estar escuchando. ¿No? Vamos a intentar que sea lo más interactivo posible y que de verdad sea un coloquio, como un laboratorio donde podamos explorar las preguntas difíciles, ¿no? Que como coaches transpersonales pues es lo que más nos interesa, lo que más nos gusta, ¿no? Sí, que Okay. Perdóname Agustín, que les voy a pedir que pongáis todos el micrófono en silencio y cuando queráis intervenir lo abrís, porque sí que es verdad que se oye sonido de fondo y bueno, pues al final nos vamos a perder pues parte de lo que esté diciendo, ¿vale? Entonces si queréis ponerlo todo en silencio y cuando ya vayáis a participar, pues lo abrís sin ningún problema, ¿vale? Ok, fantástico. Gracias, Mónica, por ese apunte. Vale, ya estáis viendo aquí mi pantalla, ¿no? Las 5 preguntas del alma acerca del trabajo. Y estas reglas de juego que os decía, la primera es, os invito a
a no pasar de puntillas por esta hora y cuarto que vamos a compartir. Y es muy fácil pasar de puntillas sobre estas 5 preguntas, y pasar de puntillas significa mirarlas como desde una perspectiva puramente filosófica. Ah, qué interesante esta pregunta y qué interesante la reflexión que estamos teniendo acerca de ella. Te invito a no hacer eso, sino que de verdad profundices en cuál es la respuesta a esta pregunta para mí y qué implica explorar esa respuesta para mí en mi día a día y qué cambios o ajustes me está invitando a hacer mi ser ahora que le estoy preguntando estas preguntas más profundas, ¿no? Y que de verdad todo esto te sirva a nivel individual, o bien para darte cuenta de algo o para incluso poner en marcha algún cambio que igual llevas tiempo postergando. Y para poder profundizar y no pasar de puntillas es interesante que sea muy participativo. Y aunque tengamos que estar jugando con los micros, como lo que decía hace un momento Mónica, de verdad no esperéis a un turno de preguntas, sino inmediatamente abrir el micro y soltar aquello que os pida vuestra alma o vuestro ser, ¿no? En cuanto a pregunta, oye, mira, Agustín, esto que estás comentando no estoy de acuerdo, yo lo veo de manera diferente, o qué sé yo, esto lo veo muy difícil de aplicar en mi caso, comentémoslo, porque esto es un espacio de co-creación, no es una ponencia, no es la típica charla donde uno viene aquí a soltar la chapa, ¿no? Como solemos decir de este lado del Atlántico. No, esto es un espacio para co-crear, no existen verdades absolutas. Si existieran verdades absolutas acerca de estas grandes preguntas, todo el mundo ya las estaría aplicando o se enseñaría en las universidades, en los colegios. Y que yo sepa, no existe ni un solo máster que pretenda tener razón a la hora de decirle al humano cómo ha de vivir su vida. Por tanto, al no existir esa verdad y enfocarlo desde un espacio de co-creación, pues aparte de poder ayudarnos a profundizar más, también hace que sea más divertido, ¿no? Y que tengamos un poco esa actitud de esta niña que vemos en la imagen, que es capaz de reírse de sí mismo y de la vida y de conectar con un mayor gozo existencial ante la incertidumbre, ¿no? Porque estas preguntas crean mucho estrés, mucha ansiedad, necesito encontrar la respuesta, ¿no? Para encontrar mi trabajo ideal, para tener la sensación de que estoy en mi vocación profesional. Bueno, acordémonos un poco de la actitud esta. Y como os decía antes, esta sesión la estamos grabando, ¿vale? Para que todos lo tengáis presentes. Ok, bueno, pues, ¿cuáles son estas 5 preguntas relacionadas con el trabajo que os traigo? Pues surgen de lo que podríamos llamar las 5 fases coherentes y secuenciales que nos vamos a encontrar cada vez que nos planteemos estar en nuestro trabajo ideal, ¿no? Estas 5 fases pues son como muy lógicas. Porque he entrado aquí en un curso. La primera es... 5 preguntas de alma. Pero no vamos a dormir un poquito. Venga, apaga eso. Vale, ahí. La primera es saber a qué quiero dedicarme. Eso es en el fondo lo que todo el mundo querría, ¿no? Yo quiero saber a qué dedicarme para poder encontrar mi trabajo ideal. Cosa que casi nadie sabe. Pero una vez que lo sepas, o imaginemos que ya lo supieras, la segunda fase sería creerme que valgo para ello. Entonces, vale, ya sé lo que quiero hacer y ahora necesito creer que yo valgo para ello. Y una vez que sé lo que quiero y que creo que valgo para ello, pues tengo que prepararme para poder realizar ese trabajo. Tengo que formarme, tengo que empezar a aprender de alguna manera para poder dedicarme a ello. Y una vez que ya me he preparado, pues empezar, ¿no? Empiezo y haciendo, sigo aprendiendo, sigo creciendo y fruto de este aprendizaje y de este crecimiento, pues acabar brillando, de verdad brillando profesionalmente con mi propia excelencia. Estas serían, ojalá, las 5 fases que recorriésemos para tener la sensación de estoy en mi trabajo ideal. Y casi nadie puede hacer un tic en estas 5 fases porque no encuentra las respuestas que surgen a las preguntas que surgen de estas fases, ¿no? Que la primera es, ¿qué dificulta? Sí, te quería adelante. preguntar de la diapositiva anterior. Es que, por ejemplo, la de prepararme para ello, ¿no sería como empezar a aprender y crecer? ¿O qué diferencia hay entre las dos? Que la de preparación todavía no estás en modo trabajo,
sino que estás en modo formación, estás en modo exploración previa, y empezar a aprender y crecer ya sería dentro del trabajo. Es decir, ya me estoy dedicando a ello, aunque solo sea un poquito, y dentro de ese trabajo sigo creciendo, sigo aprendiendo, sigo buscando, ¿no?, esa excelencia que decía antes. El prepararme sería la fase previa. Vale, muchas gracias. Entonces, si esto lo convertimos en preguntas, pues la primera es, wow, eso que llamamos la vocación, que me dificulta tanto encontrar mi vocación. Cuando tú le preguntas a alguien cuál es tu vocación, la gente suele decirte, no tengo ni idea, ¿no? Eso le pasa al uno por 1000 de la humanidad. ¿Qué hace que sea tan difícil conectar con tu vocación? La segunda es, ¿qué nos hace dudar de nosotros mismos? Y somos campeones mundiales en la autoduda. Aunque tengamos un poco esa intuición de yo creo que debería ir por aquí, inmediatamente sacamos el látigo, nos hacemos pequeños, que nos hace dudar tanto de nosotros mismos. La tercera es que nos frena para empezar a dar esos primeros pasos. Primeros pasos que no implican riesgo realmente. ¿Por qué no empiezo a dar esos primeros pasos? La cuarta es, ¿qué alimenta nuestro mayor miedo? Es el miedo al fracaso. Y los humanos somos muy víctimas de... Estamos presos de ese miedo al fracaso, que es el que más nos atormenta, ¿no? ¿Qué lo alimenta? Y la quinta es, ¿qué me impide realizarme profesionalmente, de verdad? Sería como la... No, estic escoltant una cosa. La parte más importante de lo que podríamos llamar Hasta luego. sería esa Buenas noches. realización personal. Entonces, estas son las 5 preguntas que os invito a explorar hoy, ¿vale? Y para eso voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ir una a una comentando. Yo os voy a plantear mi visión de cada una de estas preguntas y una vez comentada mi visión, pues digamos, abrimos el debate a ver qué opinas, ¿no? La primera es, ¿qué hace que sea tan difícil encontrar la vocación? Yo creo que el mayor problema es la palabra en sí misma, la palabra vocación, que viene etimológicamente del concepto de la llamada. Buscamos una llamada interior hacia una profesión, hacia aportar algo de valor a través del trabajo. Y claro, eso da muchísimo miedo, porque además también culturalmente la llamada viene mucho del mundo de la religión, la llamada a dejarlo todo y emprender un camino espiritual. Eso da muchísimo miedo. Porque en el momento que yo concibo la vocación como esa llamada en el que tengo que invertir, digamos, o apostar todas mis cartas o todos mis recursos a una sola carta, ¿y si me equivoco? ¿Y si no es eso? Voy a dedicar toda mi vida a algo que igual no es. Y entonces ese miedo hace que no encontremos la vocación porque estamos buscando algo que en el fondo no es así. La vocación no es una llamada en ese sentido. No es una llamada tan absoluta. La vocación es una llamada más puntual. Es ahora, hoy, en este momento de tu vida, ¿dónde tienes que estar? ¿Qué es lo que tienes que aportar ahora? Siendo hoy lo que es. Esa es tu vocación de este momento. Y dentro de 5 años, a lo mejor tu vocación cambia, porque tú has cambiado. Ya no eres la misma persona. ¿Cómo va a ser tu vocación la misma? Cuando estamos en conceptos más espirituales, mucho más elevados, ahí posiblemente la vocación no cambia. Estic escoltant una cosa. La llamada no cambia. Pero en términos profesionales, pues escolta. ¿Cómo no va a cambiar? Tiene que ir evolucionando. No tendría sentido que la vida fuera así de pobre. La vida es tremendamente rica. Y a medida que yo voy avanzando, voy cultivando experiencias. Mi vocación, mi llamada, mi lugar en el mundo se va ajustando. Si consiguiéramos quitarnos el miedo de acertar en mi vocación, sería muchísimo más fácil. Porque podríamos escuchar con más nitidez aquellos dones o talentos que tenemos dentro, aquellas cosas que se nos dan bien, y sobre todo aquellas cosas que más nos apetecen.
sin tanta presión, sin tanta necesidad de aceptar y de convertirlo en mi fuente de ingresos que va a sostener mi familia durante los próximos 40 años. Da pánico eso. Y entonces, como da pánico, dejo de explorar, dejo de buscar mi vocación y me meto en caminos aparentemente más seguros. Y entonces, si mi padre era médico, pues yo me hago médico. O si mi padre era profesor, yo me hago profesor, ¿no? O aunque no sea médico, no sea profesor, es que en algún sitio he leído que se vive bien de médico. O que se gana mucho dinero como, qué sé yo, como broker o como coach o como lo que sea. Me muevo, en muchos casos profesionalmente hablando, por encontrarle una solución a mi miedo, no por escuchar a mi ser. Y por eso la mayoría de las personas que yo conozco, no solo como clientes de coaching, sino también personas con las que me relaciono fuera del trabajo, están en profesiones que no les llenan y ya no saben cómo salir. En todo el coaching ejecutivo que hago, la inmensa mayoría de directivos y directivas están en una jaula de oro y no saben cómo salir. No soy feliz, sé que esto no es lo mío, pero me aporta esto, me aporta esto, me aporta esto, y mis hijos van a este colegio y tengo estos lujos. Ya no sé cómo salir, me está matando, no sé cómo salir. Agustín. Sí. Yo soy una de esas que me está matando, pero bueno, estoy tomando ya la decisión. Independientemente de lo que a mí me pase, porque sí, yo al final, bueno, pues la vida me ha ido llevando por un sitio, por otro, pero también yo ahora que tengo un hijo adolescente, tiene 16 años, justo ahora mismo le está tocando tener que elegir en el bachiller si tirar por un sitio, por otro, yo me estoy dando cuenta, y ahora oyéndote también, que claro, es que muchas veces es como que tienes que pensar, no sé si tu vocación o cuál va a ser tu trabajo o tu camino laboral. Me parece que claro, tienes que empezar como muy pronto, porque todo, y yo comparando mi época con la suya, la mía pues era o vas por ciencias o vas por letras, pero ahora encima les hacen de más pronto, digamos, más joven, tener que encima ir eligiendo más claramente cuando no tienen ni puñetera idea y ni dónde vas a acabar. Yo soy un ejemplo de esas que siempre me habían hecho creer que tenía que ir por, bueno, no me importa decirlo, que tenía que ir siempre por la parte numérica, por la parte de empresariales, por esa parte, que luego al final empecé la carrera y dejé el primer año, luego me decanté por turismo, hice secretariado, o sea, fui como a bandazos, trabajé en una agencia de viajes muchos años y luego, por casualidades de la vida, he acabado en banca. A día de hoy me doy cuenta que a mí, bueno, me horroriza. Yo me he dado cuenta que soy muy de trato con la gente, pero la parte humana, no la parte fría. No quiero ir en contra de los bancos, evidentemente, que también tienen que hacer su servicio, pero yo sí me he dado cuenta, pero claro, te das cuenta ahora. Pero si echo la vista atrás y ahora viendo el caso que tengo con mi hijo, que andamos un horror porque no sabe para dónde tirar y además es una persona que tiene altas capacidades, tiene unas notas buenísimas, puede hacer lo que le dé la gana, pero es que no sabe para dónde tirar. Pero tiene que elegir algo. Sí. Entonces eso es difícil, o sea, y cada vez tienen que elegir antes y más exacto. Es difícil si lo enfocamos desde la perspectiva anterior. ¿Y a qué me refiero? Tened en cuenta que el humano se mueve básicamente en cualquier faceta de la vida por dos motivos. Es como que tenemos dos posibles gasolinas para movernos, para hacer algo, para levantarnos de la cama. Una es el miedo y la otra es la motivación que surge de tu propia voluntad. Todo lo hacemos o bien por miedo o bien por voluntad. Ahora, pensemos en qué somos los seres humanos. Llevamos aproximadamente unos 100.000 años como especie y en
la inmensa mayoría de ese tiempo, lo único que nos preocupaba era sobrevivir y el trabajo era un medio para sobrevivir. No hablábamos de realización personal ni nada por el estilo, porque estábamos en sobrevivir, en que nuestra parte más física, más animal, simplemente sobreviva. Y que no solo sobreviva yo, sino también mi prole, mis hijos. Por tanto, si tenemos una granja, no nos vamos a plantear si la granja nos va a llevar a una realización espiritual. No, lo que hay que hacer es sacar adelante la granja y por eso tengo que tener muchos hijos, porque cuantos más hijos tenga, más manos van a estar trabajando en la granja. Y cuando nacen los hijos, vais a ser granjeros, sí o sí. Y así hemos estado el 99% de nuestra existencia. Y ha estado bien, porque si no lo hubiéramos hecho así, posiblemente ahora estaríamos extinguidos como especie. Pero hoy en día las cosas son distintas porque tenemos algo más de tiempo para pensar. Y hoy en día es cuando podemos darnos cuenta de que en el fondo eso de ser un ser humano es más bien ser un ser espiritual que está viviendo una experiencia humana y no un ser humano que de vez en cuando tiene destellos espirituales cuando se hace un retiro o va a misa o se hace, qué sé yo, una profunda sesión de coaching. Ahora somos como más conscientes de ello y por tanto, como el mayor tiempo de nuestra vida se la dedicamos al trabajo, buscamos esa realización del trabajo. Por tanto, ya no queremos que la fuente, la gasolina, sea el miedo, sino la motivación. Esto que está comentando Zuriñe es el modelo antiguo, fruto del miedo. Te obligo a ti, adolescente, que no tienes ni idea de qué es lo que te apetece hacer en la vida, a decidir todo el resto de tu carrera profesional igual que lo hacíamos antes. Como si fuera un encorsetamiento donde hoy tomo una decisión para el resto de mi vida y ya no me puedo mover. Igual que antes, has nacido en una granja, te aguantas, somos granjeros o somos herreros. Déjate de tonterías y de pensamientos locos de que el herrero ahora quiera ser granjero o quiera ser médico. Ahora parece que tenemos más libertad, porque puedes elegir, pero realmente no hay ninguna. Porque ¿cómo vas a saber lo que quieres con 15, 16, 17 o incluso 20 años? Ahora, si nos olvidamos de eso, y nos olvidamos de ese encorsetamiento, la vida es mucho más rica y gracias a Dios, hoy en día, con esta velocidad que está existiendo en el mundo de cambios, yo creo que nadie ya va a tener un solo trabajo. Eso pasa a la historia. La gente va a tener que estar reinventándose constantemente y eso a nuestra generación nos da pánico porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Las nuevas generaciones van a estudiar distintas carreras, van a hacer distintos cursos profesionales, van a tener distintos trabajos porque no va a quedar otra, porque la vida está cambiando mucho más deprisa. Por tanto, no es un problema. Y entonces saco de la ecuación la necesidad de tener que ponerme el sello a los 15 años de yo voy a ser médico, yo voy a ser coach, yo voy a ser ingeniero, ya para el resto de mi vida. Así que yo te invito, Zuriñe, a que no proyectes los miedos que tenemos nosotros. No, es que lo que no quiero es que le pase lo mismo que a mí. Pues, a ver, que no era una reflexión, ¿eh? O sea, porque yo, de hecho, yo no quiero que le pase lo mismo que a mí. Tienes que ir por aquí, tienes que... No. Y yo además le digo, haz lo que te dé la gana, que no sabes dónde vas a acabar. Es que no sabes. A mí la vida me ha demostrado que es verdad que venimos de una educación y por lo menos aquí, alrededor mío, bueno, decir que voy a dejar la banca es como, pero perdona, ¿cómo vas a dejar eso? O sea, todavía tenemos una educación de esto te ha tocado, esto tienes que ser. Y yo no soy así. Pero fíjate la frase que has dicho. Pero eso es lo que quiero, que él también sea fuerte y que diga, pues mira, pues hoy elijo esto y mañana ya le he dicho, y te vas a equivocar, ¿eh? Y igual pretendes que voy a trabajar en esto y luego empiezas y uff, no me gusta. O sea, la vida cambia mucho. Pero déjame que te use como ejemplo, ¿vale? Y de verdad que no, solo es un ejemplo, ¿no? Porque seguro las palabras al final nunca nos dicen lo que de verdad llevamos dentro. Pero has dicho, nunca sabemos dónde vamos a acabar y nos vamos a equivocar muchas veces. ¿Y si le diéramos la vuelta a más eso? que equivocar, Claro. que no va a ser lo que piensas desde un principio. Claro.
Por eso, pero es como que nuestra cultura actual todavía nos lleva hacia eso. Pero si quitamos la presión en dónde voy a acabar y nos centramos simplemente en dónde voy a empezar, desaparece el concepto del error, ¿no? Si de verdad quitamos el peso que tiene la palabra vocación con eso de acertar en dónde voy a acabar y lo centramos mucho más en dónde siento hoy que es mi sitio. En cuanto a la aportación, y lo normal es que los que estamos aquí hoy, por ejemplo, en estos foros, sintamos esa vocecita interior, esa llamada a crecer a nivel personal para ayudar mejor a los demás. Solemos tener eso en común. Y eso es fácil de detectar, ¿no? O aquellas personas que tienen la sensación de no sé muy bien qué hacer con mi vida, pero es que me encanta construir cosas. O me encanta arreglar cosas. O me encanta, qué sé yo, comunicarme Lo que con las pasa, personas. Agustín, perdón que te interrumpa, es que tenemos esos resabios. ¿A qué resabios te refieres, Liliana? A los resabios de la información, es decir, viste, los chicos cuando van a elegir, bueno, una carrera que pueda sobrevivir. Es decir, ese sobrevivir del que vos hablás tiene que ver con los mandatos y las creencias que van poniendo. Es decir, no vas a elegir cualquier trabajo. Me pasa con los coaches que vienen. Es decir, tienen esa contradicción entre lo que ellos quieren y los que sus mandatos de sus papás o sus abuelos les van diciendo, y eso es como un choque, ¿no? Y un trabajo para toda la vida, parece que no, pero ese resabio está todavía, ¿no? Está. Como, Sí, ¿qué vas a cambiar? Esto de cambiar trabajos o tener multiplicidad de trabajos. Totalmente, y esos resabios todavía van a estar con nosotros décadas. Pero si tú le preguntaras de verdad a cualquier persona, ¿no? Imagínate que le dieras a elegir y le dijeras, mira, te doy a elegir entre la opción A y la B. En la opción A vas a tener estabilidad financiera para tu familia y para ti durante 100 años, pero durante 80 de esos años vas a tener la sensación de no estoy en mi lugar, pero tienes estabilidad financiera. Pero te vas a morir mirando atrás diciendo, le dediqué el 75% de mi tiempo consciente a algo que en el fondo no iba conmigo. Me generó recursos, pero no iba conmigo. Esa es la A. Y es muy tentadora porque te garantizo estabilidad durante 100 años para ti y para tu familia. La B es, no te garantizo nada. Ni siquiera te garantizo que llegues a los 100 años. Te garantizo que llegas a los 70. Pero durante esos 70 vas a tener altibajos financieros. Lo que sí te puedo decir es que tu familia podrá comer y podrá seguir adelante. Pero estabilidad no vas a tener. Ahora, eso sí, durante esos 70 años de vida vas a tener la sensación de vivirla intensamente y de que tu vida tenga mucho sentido. ¿Qué eliges? Si de verdad nos pusieran entre la espada y la pared para elegir entre A y B, yo creo que nadie en su sano juicio elegiría a B. De primeras, me refiero a un adolescente, me refiero a una persona de 20 o de 30 años. A uno de 50 que ya está requemado en la vida, posiblemente diga, mira, dame la B que ya estoy cansado y necesito descansar, ¿no? Pero alguien de primeras, nadie en su sano juicio elegiría la B. Pero eso, Agustín, ¿qué es? ¿Por la visión de la edad o así? Es porque tenemos una cultura basada en el miedo, totalmente basada en el miedo, y no es de extrañar si evolutivamente no quedaba otra. Pero ahora es el momento de cambiar eso, porque en el fondo ahora nos preocupa mucho el brillar, buscamos la excelencia, ¿no? Buscamos esa realización personal, hacer las cosas bien, destacar, ¿no? Si recordáis la pirámide de Maslow, todos quieren estar arriba en la autorrealización. Es absolutamente imposible que yo consiga eso si estoy en un trabajo que no va conmigo. Por tanto, el intentar desde el miedo conseguir estabilidad, en el fondo lo que me está haciendo es empobrecerme, no solo en realización personal, sino también en recursos financieros.
Es imposible que ganes mucho dinero sin brillar en un trabajo porque sientes que no es lo tuyo. Lo mires por donde lo mires, no renta. Lo que ocurre es que es a lo que estábamos acostumbrados. Si tú a una persona, y da igual si está empezando o ya peina canas como yo, de verdad le permites en un momento dado mirarse al espejo sin presión y decir, pero ¿a ti qué es lo que te gustaría aportar? Permítete soñar un momento, ¿qué te gustaría aportar? No, imagínate que te dijera, jo, a mí lo que me gustaría es ayudar a las personas. Lo que pasa es que soy broker en un banco. Y tengo una hipoteca increíble, ¿no? Pero en el fondo, mi anhelo sería ayudar. ¡Wow! Ya está, ya hemos encontrado tu vocación. No lo sueltes. Ya tenemos el qué es lo que quieres. Todavía no tenemos ni de lejos el cómo hacerlo. Interrumpir un segundo? Sí, claro, Alex. Soy Alex. Mira, me gusta lo que me estás diciendo, pero quizás yo podía hacer otra reflexión en el sentido de pensar, bueno, ¿y si buscamos un término más búdico, ¿no? O sea, como el Buda en su momento pues estaba en su palacio todo en riquezas y no le llenaba y se fue al otro extremo del mendigo y también se dio cuenta que tampoco le llenaba ser mendigo, y si buscamos un camino en medio, en el sentido de que puedo realizarme como ser espiritual sin perder también mi trabajo. ¿En qué sentido? Puede ser que no te llene completamente tu trabajo, pero por tus cargas familiares, laborales o lo que sea, pues realmente es muy difícil para ti dejar ese trabajo. Entonces, ¿y si buscamos un camino en medio? En el sentido de que, bueno, voy a empezar a trabajar menos en mi trabajo, me voy a formar en algo que realmente me gusta, que es mi propósito de vida, y al final voy a intentar compaginar mi hipoteca que pago con mi trabajo, y por otro lado, pues empiezo a trabajar con algo o empiezo a formarme con algo que realmente me gusta y quiero hacer en mi vida, que es mi propósito de vida. Al final, puedes llegar a compaginar las dos cosas y buscar el equilibrio, pienso yo. Sí, buscar el camino en medio, ni una cosa, ni blanco ni negro, sino... Pero cambiando de trabajo, ¿quieres decir, no, Alex? No, perdona. No, seguir con tu trabajo, intentar saber que quizás ese trabajo no es el trabajo de tu vida, no es lo que realmente te gusta ni te llena, porque tu propósito de vida quizás es otro, pero saber que con ese trabajo tengo mi hipoteca pagada, mi colegio de los niños pagados y todo esto, pero por otro lado estoy buscando tiempo, trabajando menos quizás en mi trabajo, en vez de trabajar 12 o 14 horas, trabajo 5 o 6, entonces en ese tiempo que no trabajo en mi trabajo que no me gusta, pues me formo o incluso ya estoy suficientemente formado para hacer otras cosas que me gustan y que me llenen. Entonces, por un lado, puedes tener equilibrio de trabajar en algo que te llena y por otro lado, trabajar en algo que te da de comer y pagar la hipoteca cada día. Yo ahí no sé qué decirte. Experiencia propia. Estoy hablando yo por experiencia que tengo ahora mismo, sí. A mí me ha costado la salud, el aguantar, en el trabajo. Cada uno sabe su trabajo y cada uno sabe hasta dónde puede llegar. Tirar. Experiencia propia, ¿no? De nuevo. Quizás yo pueda aportarle, yo soy una persona que tiene más de 70 años, como profesional he sido exitoso, y en realidad tengo muy claro cuál es la vocación de mi vida, que postergué durante muchos años por diferentes temas, ¿ya? Incluso de tipo financiero, porque muchas veces tú tienes que tener cuidado en no confundir los medios con los fines. Muchas veces un trabajo que a ti no te motiva, no te gusta, tú tienes que tomarlo como un medio para un fin mayor que vas a conseguir posteriormente. O sea, muchas veces las vocaciones me parece que no llegan en forma inmediata, sino que tú tienes que ir poco a poco, irlas descubriendo, y tal como decía Agustín, es algo dinámico en el tiempo, van cambiando. Yo al principio fui investigador, incluso estuve trabajando para la Siemens de Alemania en Europa, y fui un científico destacado, y me di cuenta que tenía que volverme a Chile, mi país, porque tenía necesidad de estar con la familia, y a su vez la familia tenía la necesidad por hijos jóvenes de estar conmigo. Por lo tanto, quizás vocaciones muchas veces tú también, por otro tipo de situaciones, tienes que también postergarlas, ¿te fijas? O sea, yo creo que de repente uno tiene que descubrir con mucha claridad cuál es la vocación, saber enfrentar los momentos que le tocan, como a su niña, que obviamente que no son agradables, pero darse cuenta que es un medio,
es un medio para un fin mayor que lo está descubriendo y que puede irlo llevando paralelo. De hecho, yo Sí, cuando pero estaba me explico. trabajando Lo en que un quiero decir banco, es que no es toda la vida blanco o negro. No me gusta mi trabajo, dejo todo y me voy a otro sitio porque mi vocación. Exacto. Tampoco es No blanco todo o es negro. así. Puedes buscar un gris clarito, un gris más oscuro, un azul más claro, que te pueda llenar igualmente y encontrar tu equilibrio sin irte de un extremo a otro. Es lo que intento explicar, ¿no? Sí. Y la cuestión, Alex, yo creo que ese camino es muy inteligente, siempre y cuando, de nuevo, ese camino del medio, de verdad sea una opción que tú eliges. Claro. Recordemos esta dualidad en nosotros. ¿Hago las cosas por miedo o las hago por voluntad? Si lo hago por voluntad, ese camino es muy interesante. Yo suelo decir, borremos la R de la revolución, ¿no? Quítale la R y se convierte en evolución, porque la R siempre implica sangre, ¿no? Y la R en la revolución es esto que dice Alex del blanco-negro, ¿no? Pues ya está, lo dejo todo, me voy a las Fiji, monto un puesto de pipas y se acabó, ¿no? Y me cargo mi familia y me cargo toda la estabilidad que he construido, dejo de pagar mi hipoteca. No estamos siendo ni muy conscientes ni muy responsables rompiendo. La evolución muchas veces nos lleva por ese balanceo que dice Alex, ¿no? Empiezo a quitarle algo de energía a lo viejo para dárselo a lo nuevo. Y eso está muy bien, siempre y cuando yo de verdad lo haga desde mi propia voluntad. Recuerdo hace muchos años que alguien me dijo, tienes que ir a ver a esta mujer que lee las manos y es increíble. Yo en aquella época no creía para nada en todo aquello que no entendiera mi lógica. Pero bueno, fui a esta mujer, llegó a su casa, me dice, dame tu mano derecha, creo recordar, me lee la mano, empecé a experimentar algo increíble, ¿no? Y muy mágico. Y entonces yo miraba y decía, ¿y esta mujer cómo puede vivir de esto? Porque no me acuerdo cuánto costó la sesión, pero costaba relativamente poco. Y entonces al final de la sesión le pregunté, oye, ¿cómo lo haces para vivir de esto? En mi mentalidad antigua, ¿no? De tengo que vivir de mi trabajo, ¿no? Y por tanto mi vocación tiene que ser mi trabajo y todo tiene que ser uno. Y esta mujer con una sonrisa increíble me dice, no, yo trabajo en L'Oréal. L'Oréal es la que paga mi hipoteca, la que me permite este ritmo de vida, pero desde las 6 de la tarde es cuando empieza mi trabajo de verdad, que es leer manos. A eso quería llegar yo, Agustín, ¿no? Exactamente. Claro, exacto, y ese es el ejemplo preciso que dice Alex. Y esta mujer lo había elegido, y por tanto era perfecto. Pero a veces también he conocido personas que se autoengañan con ese equilibrio cuando en el fondo no es lo que quieren. Y tienen la sensación de no estoy en ninguno de los dos sitios, pero no me atrevo a dar el paso. Hay un momento en el que la balanza, para muchas personas, se tiene que decantar por uno u otro. Y si se decanta por lo nuevo, me entra el miedo. Perdona, Agustín, si pudiera dar un ejemplo también con lo que estáis hablando y lo que estaba diciendo Alex, es que a mí me ha pasado eso. Yo soy DJ, ¿vale? Y por esas creencias que hemos tenido todos y por tener que pagar una hipoteca, he tenido que tener otros trabajos independientes al ser DJ. ¿Qué pasa? Que durante tanto tiempo, teniendo un trabajo entre semana normal para otras personas, bueno, el que me paga las hipotecas, como aquí decimos, yo al final el tema del DJ me lo he tenido que dejar. Porque no era compatible. Y mi vocación era la música. Y para lo que, entre comillas, yo siempre he sentido que he nacido era para la música y para lo que mejor se me ha dado ha sido la música. Y he tenido al final que apartar todo eso para pagar esa hipoteca. Sí que es verdad que yo tomé una decisión y dejé ese trabajo que me daba de comer. Y me arriesgué y estuve una temporada dedicándome a mi vocación, que era pinchar. Y me he sentido mucho más feliz. He trabajado quizás menos, pero me he sentido mucho más feliz. Ahora es verdad que me estoy volviendo a reinventar, porque para eso estoy aquí, ¿vale? Y para eso me he apuntado al curso de coach y me estoy volviendo a reinventar porque en lo que se está hablando aquí, de que en la vida vamos viviendo tantas cosas y vamos cambiando nuestra mentalidad. Pero bueno, quería aportar esto por lo que estaba comentando Alex. A mí, en mi caso, no me sirvió el estar en un trabajo y no estar al 100% en mi vocación. En mi caso. De todas formas, sabemos ya todos lo fácil que es autoengañarse, y los humanos nos autoengañamos constantemente, ¿no? Y por eso esa es una de las cosas que me gusta tanto del coaching transpersonal, que vamos a evocar conciencia de verdad, ¿no? Mírate al espejo, date cuenta de tu realidad de verdad,
al 100%, porque ahí es cuando puedes empezar a aceptar. ¿Y a qué me refiero con esto? Me gustaría comentar, porque yo he vivido los procesos que estamos hablando, los he vivido en primera persona, ¿no? Y no una vez, sino varias, ¿no? La primera, cuando con 20 y pocos años abandoné las empresas familiares de la mía propia, viví toda la adversidad. Viví que me llevó a realizar ese cambio, que era un sentimiento interno de desacuerdo total con donde yo estaba inmerso. Creía que la vida era otra cosa y me lancé. Viví todo el rechazo, toda la agresividad, todo lo que la familia vuelca contra ti, ¿no? Como realmente no demuestran que quieren tu bien, ¿no? Sino simplemente que les sirvas, ¿no? Entonces, claro, miedo. Yo no he pasado nunca miedo en ninguno de los cambios que he hecho. Ahora explicaré los otros dos. Sí he sufrido por la ignorancia que tenía y porque no había nadie que me pudiera guiar. O sea, estamos hablando de ayudar a la gente a hacer el tránsito. Bueno, la gente hará el tránsito cuando le toque. Pero lo que hay que hacer es prepararse para que cuando a los que les está tocando necesitan a alguien que los apoye. Porque intentar fomentar el cambio en personas que no les toca, nos vamos a complicar la vida, vamos a cosechar un montón de fracasos y vamos a causar dolor, ¿no? Entonces, a los 40 años volvió a suceder lo mismo. La llamada interior, porque siempre he sido muy espiritual, me decía que tenía que dejar lo que había construido durante 15 años para dedicarme a ayudar a los demás. La primera vez que vino, me acuerdo que dije, yo cómo voy a dejar ahora todo lo que tengo, ¿no? Y continué. Primero porque me apasionaba mi trabajo y luego porque no veía ninguna viabilidad ni ninguna puerta abierta para hacer el tránsito. Al poco tiempo tuve una angina de pecho y tuve que reflexionar mucho. Lo reflexioné mucho y decidí que no hacía el cambio, porque ya había vivido la experiencia dolorosa de separarme de la familia. El cambio que me venía era romper la familia que había creado, abandonar todos los posicionamientos laborales, sociales, económicos, políticos, todo, porque había que romperlo todo, y decidí que no. Y continué trabajando. Ahí empezó un proceso que llegó a que no podía ni ir a mi oficina. No podía ni entrar a mi oficina. De lo que experimentaba, ¿no? Y con todo y con eso, pues resistí hasta que tuve otro amago de angina de pecho. Ahí ya dije, bueno, pues esto se termina, esto va por allí, no sabía qué iba a hacer, se me tiró todo y poco a poco fue apareciendo lo que se tenía que hacer, ¿no? Y claro, yo para mí no es que haya miedo, ¿no? El miedo no es el principal problema. El principal problema que tenemos es la ignorancia. No se nos ha formado para ser nosotros mismos, no se nos ha formado para escuchar la voz de la conciencia o del espíritu, y mucho menos escuchando esa voz, aprendiendo a cómo construirlo en la realidad, porque la conciencia vuela, ¿no? Y la realidad tiene sus limitaciones. Entonces hay que saber hacer la conversión de la información de la conciencia a la realidad. Y yo creo que más que nada es ignorancia, ¿no? Y ahora, por ejemplo, el coaching transpersonal pues tiene mucho que hablar en todo esto. Tiene mucho que decir, porque lo que nadie que manipula a otro quiere es que ese otro se haga preguntas, y menos preguntas que le puedan dar respuestas adecuadas, ¿no? Pues claro, esto es una oportunidad que se va a abrir para todos los que vayan por este camino, con buena fe además, ¿no? Porque si no van con conciencia y buena fe, porque lo del liderazgo, todo eso se ha terminado. Lo quiera ver que lo vea. Hay un líder que es la conciencia y o te subes al carro o te van a aplastar. Y eso está aquí, ya lo tenemos aquí. O sea... Totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y en el fondo, la base de todo, esta ignorancia que comentas, es
como no sabemos quiénes somos y no sabemos qué es la vida, ni confiamos en nosotros ni confiamos en la vida. Y entonces es muy difícil que puedan salir las cosas. Pero trabajando en esa consciencia, nos podemos complicar mucho la vida un poco. Y normalmente en Occidente nos la queremos complicar mucho, en el sentido de quiero éxito material y quiero realización personal. ¡Wow! Son dos caminos que a menudo la vida te va a enfrentar como si fuera una encrucijada, donde vas a tener que elegir, pero es que quiero los dos, ¿no? Y el ejemplo este que comentabais del DJ, ¿no? Quiero las dos cosas. Mi educación es la música, pero tengo que pagar la hipoteca, porque quiero tener una casa. Ok, si de verdad te inmolas en una causa tan complicada como perseguir dos grandes objetivos, prepárate para esforzarte mucho más, tanto como para a lo mejor enfermar. Y a lo mejor tienes que intentarlo. Pero tenemos que ser conscientes de que nadie nos obliga a tener una casa, nadie nos obliga a ganar un X cada mes, ni nadie nos obliga a perseguir nuestra vocación. Es una decisión que tenemos que tomar a nivel personal. Y si quiero mucho, necesito más esfuerzo. Y ese es el problema que yo veo en la pregunta 3, ¿no? ¿Qué me frena para dar esos pasos evolutivos hacia el cambio? Y la respuesta es que somos, en una parte, nosotros muy perezosos. Entonces, si tengo un trabajo de 10 horas, que no puedo reducirlo porque eso es lo que paga mi hipoteca, además invertirle otras 3 horas más a leer manos o ayudar a las demás, y además darle a cenar a mis hijos, y además, pues es que no me da la vida. Y es cierto que no te va a dar la vida, porque te has propuesto un montón de cosas, pero si no quieres soltar ninguna de ellas, pues avanti, avanti. Pero deja de autoengañarte. Yo me he autoengañado durante la mayor parte de mi vida. Si lo quieres todo, te toca esforzarte muchísimo. Hay una frase que me gusta mucho de Jesús, que dice, no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Es imposible que las dos cosas tengan la misma prioridad. Y hoy en día necesitamos atender las dos cosas. Sería absurdo pretender vivir en Gaia, en este plano, sin atender las necesidades materiales, ¿no? Al hilo de lo que decía Alex, si es que tengo una hipoteca y además quiero tenerla, fantástico. Pero es que además quiero también lo otro. Vale. Estoy intentando servir a dos señores. Vale. Y eso posiblemente tiene que ser así, pero prioriza. ¿Cuál de estos dos señores quieres que sea el number one? Porque entonces sabrás dónde estás dispuesto a sacrificar un poco más. Si el number one es mi realización personal, acepta no tener tanto éxito en el otro terreno. Recuerdo un ejemplo de una mujer que me llamó para iniciar un proceso de coaching y me dijo, estoy harta de mi trabajo, necesito un cambio y por eso quiero empezar un proceso de coaching. Y yo le dije, venga, fantástico, ¿cuándo empezamos? ¿Qué día te viene bien de la semana? Y me dijo, mira, el lunes no puedo, el martes no puedo, el miércoles no puedo, el jueves no puedo, el viernes no puedo, porque es que estoy en un programa de High Potentials donde me han metido, que me reclama muchísimo, y es que si abandono el programa de High Potential no voy a poder ascender en este trabajo que odio. Entonces, ¿qué hacemos? Me estás llamando para dejar tu trabajo, pero no tienes tiempo porque quieres ascender en ese trabajo. Es un ejemplo buenísimo de lo que hacemos, ¿no? No quiero soltar nada. No quiero priorizar, lo quiero todo. Prioriza, prioriza progresivamente, como decía Alex, ¿no? En ese enfoque budista de buscar un equilibrio, empieza a darle más prioridad a tu vocación. Poco a poco, poco a poco. Y luego, como decía José Manuel, si la vida te va a zarandear, te va a zarandear. Y te va a mostrar caminos que ni imaginas, y te va a cerrar puertas que ni imaginas para abrir otras. Fantástico. Eso es la vida. Pero Yo creo que estamos en un... Perdona que te interrumpa. No, adelante, Eris. Creo que estamos siguiendo el sistema tradicional, por lo que iba también mucho lo que decía Suriñe de su hijo y demás. Seguimos el sistema tradicional que llevamos siguiendo
no sé qué, 80 años, o sea, habrá cambiado en que los profesores no pegan a los alumnos y poco más. Y realmente de aquí a hace 10 años ha cambiado la tecnología de una manera que es increíble, han surgido una cantidad de empleo, de oficios diferentes que no existían hace 10 años, hace 15 años. Y estamos todavía con este enfoque tradicional de tengo que conseguir un trabajo para toda la vida, tengo que comprarme una casa, tengo que formar mi familia y no damos lugar al resto, ¿no? A todo el abanico de posibilidades que hay de, pues sí, hacer como decía Alex, si ya estás trabajando ya, pues bueno, trabajar en lo que te paga la hipoteca, es ir por tu vocación y yo sé del pensamiento, yo estoy en esa fase, trabajo en lo que me da, en lo que me paga la hipoteca y después estoy formándome y sinceramente yo quiero ir por el lado de mi crecimiento personal, de ser coach en un futuro y decantarme por ahí porque sé que me va a dar más. No sé si económicamente, pero que va a estar más alineado conmigo misma y con mis valores, segurísimo. Y al fin y al cabo la hipoteca de una forma o de la otra la puedo pagar, no hay ningún problema y es como lo que, no sé, es adaptarse, ¿no? O sea, siempre puedes cambiar, pues puedo irme a una casa de alquiler más barata y alquilar mi casa y ahí tengo un beneficio si lo de coach no me va tan bien, o sea, es todo buscar cuál es la mejor solución y adaptarte, pero hacer, por ejemplo, como decía su niño también, que está en su trabajo de hace tanto tiempo y que no se siente bien. Yo también he estado en trabajos en los que no me sentía bien durante tanto tiempo y al final es algo que mella la salud y al final eso no es bueno. Tienes que ir más por la vocación. La vocación también es algo que vas encontrando con el tiempo. Tampoco... Es que al final llegas a enfermarte, ¿eh? O sea, yo llegué a enfermar. Te enfermas, es normal. Si vas en contra de lo que tú realmente quieres, más tarde, más temprano, al final te va a salir por algún lado. A lo mejor no te sale en una enfermedad muy fuerte, pero a lo mejor tienes crisis de ansiedad o tienes lo que sea. O sea, entonces tienes que ir por tu vocación, porque al fin y al cabo el dinero es dinero, el dinero se va, Exacto. el dinero se va en un bolso, en un viaje, en una compra, se va y siempre vas a tener para comer y siempre vas a tener para vivir y esto es lo que te tienes que asegurar y ya está. Todo lo demás son lujos y no hace falta tenerlo como prioridad para estar sufriendo en un trabajo de 10 horas. Lo que ha dicho Agustín, hay que priorizar, es que no hay más. Hay que También priorizar. es un poco, antes lo decía José Manuel, lo de la ignorancia que de alguna manera también se cultiva, ¿no? Yo os invito a tomar unas cuantas decisiones existenciales, sin saber cuál de las dos es, pero una de las dos tiene que ser. La primera es, ¿somos seres espirituales o no lo somos? Porque cambia mucho el cuento. Si creemos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana o creemos que somos detrás del eslabón perdido en la evolución del mono. Y hay que tomar una decisión al respecto. Porque todo el resto de tu vida y toda la vida de tus hijos vas a enfocarla de manera diferente según si crees lo uno o lo otro. Igual que elige si existe la suerte o no existe. Si las cosas son causalidad o casualidad. Lo normal es que no nos mojemos en esto. Y entonces a veces creo que soy un ser espiritual, a veces creo que soy el mono evolucionado, a veces confío en la suerte y a veces creo que todo es fruto de la causalidad. ¿Por qué digo esto? Si eliges ser un ser espiritual, entonces te das cuenta enseguida de que has nacido con ciertas cosas existenciales. Una es tus propósitos de vida, lo que podríamos llamar tus vocaciones, tus anhelos, aquello que de alguna manera sientes que necesitas hacer para morir en paz. Y como soy un ser espiritual y no creo en la suerte, el que yo sienta esos anhelos no es casualidad. El que sienta el anhelo por la música no es casualidad o por ayudar, no es un capricho de mi mente, forma parte de mi esencia al vivir, al nacer. Pero si tengo eso dentro de mí, si tengo ese anhelo y soy un ser espiritual, también me doy cuenta que tengo dentro de mí todo lo que necesito para poder conseguirlo. Porque si no, sería un error de la naturaleza.
no me han implantado un deseo sin la maquinaria necesaria para poder conseguirlo. Desde una perspectiva espiritual. Está totalmente alineado. Y cuanto más procesos de coaching profundos hagáis, más os daréis cuenta de que los propósitos profundos de los coaches están totalmente asentados sobre unos talentos y unos dones increíbles que le dan toda la gasolina que necesitan para alcanzarlo y para brillar. Pero no me lo creo. Y esa es la pregunta 3, no la 2. ¿Qué hace que dude de mí? Dudo de mí, primero porque no me mojo en esto y segundo porque siempre me estoy comparando con los demás. Me olvido de mi unicidad. Me olvido de que soy algo único y repetible. Por tanto, no intento emprender mi camino, lo intento hacer como los demás. ¿Cómo voy a tener éxitos si estoy negando mi fortaleza? Exacto. Agustín, buenas tardes. Hola a todos. Ya tengo un poquito de tiempo porque me tengo que ir a otra reunión para trabajar. Yo soy kinesióloga profesional hace 10 años. Hice un cambio muy fuerte en mi vida. He conseguido mi vocación de servicio con mi trabajo, o sea, con mi desarrollo personal y mi cambio. Fui poco a poco, pues, por esta senda, ¿no? de cambio, de transformación, y eso me llevó a descubrir que quería ayudar a la humanidad, servir. O sea, mi vocación de servicio es servir al mundo, para que las personas se encuentren mejor, consigan su propósito, o sea, mejoren en la salud y todo esto, ¿no? Entonces, dedicarme a la kinesiología ha sido muy difícil, súper difícil, porque yo soy diplomada en Relaciones Laborales y, bueno, pues yo tenía una estructura muy piramidal y yo quería ser su inspectora de trabajo. Entonces yo iba enfocada, ¿no? en esta mentalidad, ¿no? Un poco rígida, ¿no? Y bueno, todo me llevó ahí para poder aprender, derrumbar toda esa estructura y empezar a crear una nueva estructura mental, psicológica, emocional y por supuesto la conexión espiritual y del alma. Eso es lo más importante. Para mí, la vocación es servir y sentirte seguro, segura en lo que estás haciendo, porque sabes que le vas a dar, estás aportando un valor al mundo, o sea, al mundo, al planeta, al Tao, a todo. Y eso te va a hacer brillar, o sea, ahí ya no vas a tener miedo ninguno, o sea, eso no existe ya. Eso es una alegría del espíritu encarnado, o sea, en el cuerpo. Y entonces la abundancia va a venir por sí sola. ¿La abundancia en qué? En que tengas dinero suficiente para alimentarte, para vestirte, para seguir haciendo cursos, para hacer todo aquello que tú necesites, que tengas una casa. Todo eso ya está introducido en eso, ¿no? O sea, en tu vocación, que puede ir cambiando, como bien dices tú, a lo largo del tiempo, por supuesto, porque vamos evolucionando, cambiando, mejorando, pero el miedo a dejar la estructura antigua, es lo que nos mantiene ahí, ¿sabes? Es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo el miedo nos mantiene congelados en una creencia, el miedo a equivocarnos, el miedo a el qué dirán, el miedo a dejar una relación, el miedo a no saber qué voy a elegir en mi vida. O sea, es impresionante. Pero sí les digo, podemos hacerlo, todos podemos hacerlo. Ese Muchas cambio. gracias. Muchas gracias. Perdón, Agustín, tengo una pregunta. Con Adelante, respecto a lo que está diciendo, hola, ella, pero ¿por qué hoy en día hay mucha gente, es una, no sé, algo así como ese enfoque de que mucha gente hoy tiene esa sensación de que su profesión o su propósito es el de ayudar a los demás? Yo creo que todos los humanos, yo creo firmemente en eso de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y ahí todos tenemos ese anhelo de ayudar, de conectar desde un amor mucho más grande. Es algo, yo creo, totalmente relacionado con nuestra esencia más espiritual. Otra cosa es que lo materialicemos o lo enfoquemos de una manera o de otra. Pero cuando rascas y profundizas, al final, eso está en todos nosotros. Ahora, yo tengo una mente muy germánica y a mí me gusta
combinar lo práctico, lo terrenal con lo espiritual, porque precisamente por eso vivimos en un planeta que tiene sus reglas. Y este planeta es muy difícil, es un planeta muy hostil. Solo fijaros en la naturaleza, están todos los bichos matándose por conseguir comida, ¿no? Estamos en este planeta y no es casual. Y a veces no podemos comer ni vivir de nuestra vocación. Acordaros de Van Gogh, un genio increíble, muerto de hambre. ¿Por qué? Porque hoy en día la abundancia, en una parte importante, depende de la famosa ley de la oferta y la demanda. Y si el servicio que yo anhelo entregarle al mundo no le interesa a muchos, va a ser difícil que tenga muchos ingresos. Ok, ¿y qué? No importa, haz el modelo de esta mujer que leía las manos. Tienes que combinar entonces vocación y trabajo, y no tienen por qué ir unidos. Nos encantaría que fueran unidos, para poder dedicarle aún más tiempo a nuestra vocación. Pero si no se puede, tampoco hay problema. Busca tu realización en algo que no te remunera tanto, y por otro lado, remunérate para poder pagar aquellas cosas materiales que quieres. Ya está, busca el equilibrio este del que hablaba antes Alex. Y si de verdad conectamos con esa espiritualidad, con esos talentos, con esta manera que tenemos de hacer las cosas, un poco al hilo de lo que decía Zuriñe, empieza a aplicarlo en tu trabajo. Y eso da más miedo aún. Te lo digo por propia experiencia. Yo he sido un alto directivo durante muchos años donde se supone que tenía que tener una actitud de tiburón de los negocios. Eso de ser amoroso, ¿no? De escuchar a las personas, de tener conversaciones, de co-crear el equipo con el equipo, eso estaba prohibido, eso eran tonterías. Pero es lo que me pedía mi corazón. Y un día empecé a hacerlo. Muerto de miedo, estaba convencido que me iban a despedir. El momento que tú te permites de verdad ser mucho más tú mismo en un entorno que crees que no te permite serlo, van a pasar dos cosas. O A o B, llevándolo muy a lo básico. Una es que te hagan la ola y que de repente digan, wow, Zuriñe, no te conocíamos, gracias por empezar a ser tú. Y te asciendan. Y te asciendan en un trabajo que odias. Porque de repente, al cambiar tú, te darás cuenta que todas las circunstancias cambian. La otra opción es que te despidan. No te aceptamos como eres tú. Fantástico. En ambos casos he conseguido un cambio genial. Si me despiden, ojalá por una indemnización que me dé un colchón para empezar lo nuevo, pues ya está, es mi oportunidad. Y si me ascienden, pues oye, a lo mejor el trabajo no es tan horrible. Pero como no nos permitimos ser nosotros mismos, como no confiamos en nada, ni en nosotros ni en la vida, nosotros creamos nuestro corsé. Hay una frase que me encanta, es ayuda a Dios a que te ayude a ti. Con pequeños pasos, progresivamente, sé más tú mismo. Empieza a darle algo más de hueco a tu vocación. ¿Qué sé yo? Haciendo sesiones de coaching por las tardes, haciendo música en los huecos que tengo. Empieza a darle más espacio. Conviértete en música también en el banco. Es que a mí me gusta ser DJ, pero trabajo, qué sé yo, en un banco. Lleva la música al banco. ¿Cómo? No lo sé. Hay maneras. Recuerdo una coachí que a los 40 años decidió que su vocación era bailar. Y se hizo un máster de bailarina donde ella tenía 40 años y la siguiente mayor tenía 18. Y sus profesoras le decían, pero ¿qué haces? Nunca vas a poder bailar. Nunca vas a poder dedicarte a bailar. Pero a ella le daba igual, porque su vocación era bailar. Y se hizo bailarina profesional a los 40 años. Y nunca se dedicó profesionalmente a ello, pero empezó a bailar en la vida. Su actitud de bailarina se incorporó en su trabajo y toda su vida cambió. Porque empezó a dedicarle tiempo a su vocación. Aunque la hipoteca la siguiera pagando, en este caso de un trabajo de administrativa en una multinacional. A mí me pasó algo. Sí. Yo veo un poco difícil en mi caso. Lo sé, Zuriñe. Si porque yo, lo sé. Yo creo que es un trabajo que justo es bastante incompatible lo que es lo humano con el... Ya, y yo me he dado cuenta que sí, pero lo mío es la parte humana, o sea... pasito a pasito, pasito a pasito. Sí, que esto viene de hace mucho ya, que no es algo que de repente se me ocurre. No asumas riesgos enormes al principio, vete poco a poco, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero ya llevo, este chicle ya está muy...
Muy tirado, muy tirado. A Muy mí tirado me y no. Me pasó una cosa. Perdón que Sí, te diga. Es yo diría por como, orden, que al menos que yo he visto Esperanza y luego Liliana, ¿puede ser? Sí. sí, cómo no. A ver, a mí me pasó una cosa que os voy a compartir, que es al hilo de lo que has dicho tú, de lo que hiciste en tu trabajo. A ver, yo me divorcié y nunca había trabajado fuera de casa. A ver, yo era ingeniero, pero había trabajado con mi marido, bueno, con mi exmarido ahora, y siempre había trabajado haciendo pues, cosas de ingeniería. El caso es que cuando me divorcié, yo tomé la decisión y me salió un trabajo para trabajar un verano. A mí me hacía falta el dinero porque él no me pasaba la pensión. Y entonces me fui a trabajar un verano pues de camarera de habitaciones. Y yo dije, a ver, mis padres no querían que fuera, pero yo dije, mira, yo me voy a ir a trabajar, que no pasa nada, que seguro que voy a descubrir algo. Y yo me fui ese verano a trabajar. Y claro, yo cuando llegué allí, yo nunca había trabajado para nadie, vamos, muy pocas veces. Entonces yo cuando llegué allí, y hace poco de esto, quiero decir, hace 4 años, entonces yo sabía trabajar como yo había trabajado siempre, quiero decir, con lo que yo sabía y como yo lo hacía. Entonces me decían, este es tu trabajo, tienes que hacer estas habitaciones. Y luego, pues, cuando termines, pues vas a la cocina y limpia los cacharros. Bueno, esto lo he hecho yo todavía en mi casa, digo, yo no será tan complicado. Entonces, bueno, mi mente ingeniera, pues me hacía ir a veces más rápido, a veces más lento, pero yo iba a mi rollo, a mi ritmo, lo hacía bien, no tuve ningún problema. Pero luego ya, en la cocina, pues ya empecé a ver que había muchas cosas que podían mejorar. Y entonces yo le decía al jefe, oye, ¿quieres que te recoloque la cocina? Porque mira, si pongo esto aquí... Y él me dijo, vale, recoloca. Y yo empecé a recolocar toda la cocina. Y aquello, claro, a todo el personal que había allí le parecía rarísimo. Me llegaba la gente y decía, ese barril de grasa ha estado allí 10 años. Ha estado aquí. Y has llegado tú en un día y vas y lo cambias de sitio. Y yo decía, ya, pero es que el barril de grasa ahora no estorba y antes estorbaba. Y me estorbaba a mí que tenía que fregar, ¿no? Y dice, porque estaba justo bajo el fregadero. Y yo decía, pero es que aquí yo pongo aquí los cacharros y acabo antes. Y así un montón de cosas. Hasta que llegó un momento que, claro, cambiaron muchísimas cosas. Y había gente ya que quería, o sea, que veía que le gustaban los cambios y otra gente no quería que los cambios. Y entonces ya llegó un momento en que yo lavar la ropa también de las habitaciones, ¿no? Meterlas en la lavadora y poner la secadora. Y yo eso todo lo hacía pues con mi mente muy rápido. Lo hacía cada día más rápido. Y entonces llegaba un momento que cuando yo entraba, yo iba solo los fines de semana, que cuando yo entraba, la otra me había dejado todo lo suyo para que yo no pudiera hacerlo, ¿sabes? Pero yo aún así lo hacía. Me organizaba, yo decía, vale, tengo que poner la lavadora cada 3 horas. Y yo bajaba de las habitaciones, la ponía, la quitaba, la ponía a secador. Y lo hacía así. Y entonces, cuando ella llegaba, estaba todo hecho. Y entonces, al final me echaron, ¿eh? Al final me echaron porque eran tantos cambios que no podían asimilar que yo pudiera cambiar tantas cosas, pero yo no las hacía por cambiarlas, yo las hacía porque veía que mejoraban. Entonces yo decía, esto es una mejora. Yo para mí pienso que es mejor que sea algo mejor, ¿no? Y tienes razón, te doy la razón en que cuando me echaron, sí, claro, dije, jolín, pensé, ¿no? En ese momento pensé, jolín, he mejorado muchas cosas y me echan. Pero en ese momento pensé, la verdad es que este no era mi sitio. Ha estado bien, he aprendido muchas cosas, he visto lo que podía mejorar y lo que no, he visto lo que pasa y yo no voy a cambiar porque ellos no sean capaces de cambiar. No es problema mío. Y al final ha sido mucho mejor porque yo seguí mi camino y me fui a otra cosa que era lo que tenía que hacer. Y bien. Pero me hizo mucha gracia porque todos esos cambios, la gente no se atreve a cambiar las cosas. O sea, ven que están mal y no las cambian. Cuando es sencillo de cambiar.
Es un ejemplo genial, Esperanza. Muchas gracias por compartirlo, porque bueno, incluye, digamos, todas las facetas, ¿no? Por un lado, me atrevo a hacer los cambios, me va mejor y luego al final me despiden. Si empezamos a dejar de etiquetar la vida, ¿no? Y los ascensos son buenos, los despidos son malos, no es tan fácil, no es tan fácil, ¿no? De nuevo, ¿crees en la suerte o no crees en la suerte? Y si no crees en la suerte, al final, ¿qué es más importante para nosotros? El tener éxito a nivel material o de verdad el aprovechar la vida al máximo, ¿no? Y entonces a veces la vida nos pone delante un despido como gran regalo y a veces nos pone delante un ascenso como gran prueba para ver si va a ser serio. No es tan fácil darse cuenta de si es lo uno o lo otro. Y este ejemplo que comenta Esperanza es muy bueno. Vale, Liliana, te abro micro. Hay dos personas que han levantado más la mano, sí. Vale, fantástico. Yo lo que quería decir es que, bueno, en lo que te toque trabajar o hacer, a mí en el caso, cuando ella estaba hablando me acordaba mucho de mi rol de supervisora, que era uno de los roles al final de mi carrera, y no me gustaba el rol estructurado como estaba. Entonces yo empecé, bueno, a entrar en las aulas, a hacer cambios, donde me sentía más auténtica y donde podía abrir más esos canales donde te hacen sentir como útil y que servís al otro, ¿no? Y saliendo un poco de ese desaprender la estructura que siempre había, ¿no? Esa cajita que siempre está ahí, a veces te miran raro. Dentro de ese trabajo me decían, bueno, pero no es función del supervisor entrar en las aulas, no es función del supervisor, es decir, como que le pasaba como a ella que en algunos actores molesta y en otros lo toman como un gran aprendizaje o como una evolución en esta parte del camino, ¿no? A mí me parecía que, digo, bueno, en este andar uno va desaprendiendo un montón de cosas y va reaprendiendo o reinventándose en otras, como para ser ese ser espiritual y emocional. A mí más que espiritual me resuena como un ser emocional en donde me estoy sintiendo para poder alinearme, ¿no? Muchas gracias, Liliana, también un ejemplo muy esclarecedor. Agustín, ¿qué tal? Buenas Hola, ¿qué tardes. tal? Encantado. Tardes. Bueno, estoy tomando un poco el resumen, ¿no?, de lo que estáis comentando y tomo un dato muy en general, ¿vale? Que es que, bueno, en base estamos debatiendo, ¿no?, cómo introducir toda esa esencia del ser, todos esos anhelos, esa vocación con la vida real, con esa vida, ¿no?, que tiene la Tierra. A mí sí me parece muy inteligente lo que ha dicho Alex. Yo pienso, ¿vale?, que, bueno, en el curso de que estamos haciendo, yo no sé si todos hemos visto Mónica, ¿no?, nos mandó ahí un email del Club de los Poetas Muertos, ¿no? Y yo no sé si lo han visto, pero no llegar a ese extremo de me suicido, ¿no?, porque no me dejan estar en el teatro, mis padres no me dejan quitarme ese corset, me suicido. Entonces, sí me parece inteligente, me parece evolución, lo que está bien, o sea, no pasa nada por hacer algo que no sea nuestra vocación. Podemos trabajar, yo creo, podemos hacer un montón de cosas y encontrar ese espacio. Y puede florecer, puede florecer y ir a más o puede dar pie a otra cosa. Entonces, no es encontrar ese fin, es cuando antes decía Suriñe, mi hijo seguro va a irle mal, porque Laura no sabe, no, a tu hijo no le va a ir mal, yo creo, y con todo el respeto, mi hijo no va, voy a ser más concreta, ¿vale? No va a encontrar lo que hace ahora, no va a ser el éxito. Tú misma estás enroscando eso mismo que quiere el colegio, algo que le dé éxito ya. Lo que le dé éxito. No, me he explicado mal, ¿eh? No quería decir eso, ¿eh? No, lo único que quería decir era que les anticipan muy rápido, muy de jóvenes, como esa obligación de tienes que elegir ya porque tienes que hacer esto, porque
que no, igual me he explicado mal, que lo que quería decir era que es muy pronto para ellos. Me parece muy pronto para saber lo que quieres hacer, lo que no, lo que vas a estar a gusto. Es muy pronto para ellos. Si no saben ni dónde van a vivir. Yo también tengo hijos, es muy pronto que empiezan a los 3 años el colegio porque los tenemos que dejar. Es muy pronto todo, ¿no? Y es un planeta hostil, pero sí debemos adaptarnos, ¿no? Y entonces es ir andando. Voy a dar este paso porque soy inteligente, soy realista, estoy en este mundo, pero voy a dar un paso siempre yendo hacia mi corazón. O sea, a mí me parece muy interesante lo que ha dicho Alex, el ser inteligente, llegar, ir dando los pasos que tienes que dar, o sea, ni blanco ni negro, gris, ser feliz, amplio, respirar cada momento el presente, porque si no me da como la sensación de que no quiero en esta profesión porque no es mi vocación y quiero esto porque quiero el éxito. No, no, ya estás pensando en el éxito, estás en lo mismo. Vive la experiencia, disfruta, crece en cada momento. O sea, yo creo que es desprenderse del resultado, ¿no? Y abrazarse a la vivencia, ¿no? Al desarrollo. Totalmente de acuerdo. Puedo aportar. No te Gracias, apegues Melissa. no te apegues al blanco, no te apegues al negro, pero tampoco te apegues al gris. Perdón que me... Fantástico. ¿Quién había levantado la mano? Isabel, ¿estás? Sí, hola, sí, Hola. Hola. Buenas tardes. Yo quería, que no lo tengo muy claro, no lo llego a... hablamos de vocación y hablamos de propósito. ¿Vocación o propósito? ¿O es igual? Si lo llevas a la esencia. Gracias. Tenemos propósitos en cuanto a aportación que podríamos identificar con el mundo laboral, pero también tenemos otros propósitos, ¿no? Por ejemplo, el propósito de crear una familia o el propósito de cambiar la sociedad, que no lo llamaríamos habitualmente algo relacionado con el mundo de la profesión, ¿no? Incluso también podríamos decir yo tengo vocación de ser madre o tengo vocación de ser padre. En esencia es lo mismo, es una llamada, un anhelo del ser que te lleva hacia un sitio. Y por tanto, para mí lo interesante de estas dos palabras es que nunca terminan. No es un objetivo que consigas en un momento dado y se acabó. Si tienes una vocación o tienes un propósito, te acompaña. Mientras exista, te acompaña. Consigas más o consigas menos. Pero en esencia yo te diría que es lo mismo. Elena. Muchas gracias. Tú querías hablar, ¿no, Elena? Sí, hola. ¿Qué tal, Agustín? Simplemente yo quería hacer una aportación de mi experiencia profesional y decir qué he sentido yo durante todo este tiempo. Yo estuve trabajando durante muchos años en el mundo financiero, creando productos financieros en Family Office y en asesorías jurídicas, donde el ambiente laboral era un ambiente muy competitivo y donde ahí todos llevan una careta y no existe el ser, pero no lo ves ni rebuscando mucho. Y quiero decir con esto que a mí personalmente me ha costado mucho mostrarme tal y como era yo o mostrarme desde el ser, porque uno de los hándicaps más importantes que había era que yo no me conocía a mí misma. Entonces, cuando no te conoces a ti misma y no sabes quién eres, es mucho más difícil mostrarte y mostrarte desde el ser. Sobre todo porque cuando te descubres y tienes la confianza y crees en quién eres, pues te resulta mucho más fácil. Yo, a día de hoy, si me tuviera que plantear volver a mi trabajo, creo que lo haría de forma completamente diferente a como lo hice en su día. Y evidentemente habría un cambio muy importante. A mí me dirían que estaría completamente cambiada. Pero claro, es que conocerse a uno mismo y saber quién es un proceso que yo creo que la mayoría de la población no hace. Totalmente de acuerdo, Elena, y si no
incorporamos momentos en la vida en conocernos, ¿cómo vamos a conocer las cosas que nos importan? ¿Cómo vamos a saber si estamos viviendo la vida que queremos? Y al hilo de lo que estabas diciendo, aquellos de vosotros que estéis formándoos como coaches transpersonales, pues a lo mejor ya habéis visto el apartado cuando hablamos del camino, ¿no? Esa gran pregunta, ¿estoy en mi camino, no estoy en mi camino? Y ahí el gran mensaje que yo siempre suelo lanzar es: olvídate del camino, olvídate del camino. Porque toda esa cultura de la que hemos hablado nos fuerza a tener un camino, ¿no? Ese camino del que hablaba Zuriñe, es que tiene que elegir ahora un camino. En el momento que tu mente esté centrada en el camino, estás perdida, ¿no? Y cuando estás en entornos como los que hablaba Elena, que yo también he vivido mucho, estás en un camino de aceleración, como si fuera un túnel de aceleración de partículas, donde hay que conseguir el éxito, no me puedo salir. Pero si te olvidas del camino y de lo único de lo que te preocupas es del caminar, de tus pisadas, de qué voy a hacer en esta reunión, qué voy a hacer en este email, qué voy a hacer en esta llamada de teléfono, qué voy a hacer hoy cuando llegue a casa. Y solo te preocupas de eso. La vida empieza a cambiar, es muy curioso. Hay una magia inexplicable que empieza a ayudarte a colocarte mucho más en tu centro. Y muchas veces te sorprende, porque se empiezan a abrir puertas insospechadas. O bien te das cuenta de que sí puede haber amor en un entorno tremendamente hostil. Y conozco muchos casos de coaches en coaching ejecutivo que han trabajado conmigo en entornos donde tienes que ser lo peor y un egoísta tremendamente trepa para llegar, y que de repente se han empezado a permitir liderar sus equipos mucho más desde el amor, transmitirle mucho más amor a sus clientes, y eso ha sido el trampolín que les ha llevado a mayor éxito. Y también conozco otros casos donde eso ha sido el motivo de su salida, pero esa salida les ha abierto una puerta insospechada para vivir mucho mejor después. Pero tenemos que confiar en que estoy bien hecho. Yo estoy bien hecho. Yo Zuriñe, yo Agustín, yo María, yo Isabel, estoy bien hecho, no me falta nada, no estoy incompleto. Para eso me tengo que conocer, como decía Elena. Pero si empiezo a conocerme y me doy cuenta que no soy un error de la naturaleza, sino que estoy completo, estoy bien hecho, empiezo a confiar más. Y si además empiezo a confiar más en la vida, que en mi control, en mi mente, en todo eso que me cuenta, confía más en la vida, es mucho más grande que tú. Dios no juega los dados con nosotros. Tiene cosas mucho más importantes que hacer que tirar los dados, a ver qué pasa, a ver si te echan o a ver si te ascienden. Hay tantas cosas que no entendemos, pero que en el fondo intuimos que tienen una coherencia. Abrázala y empieza a cambiar tus pisadas, poco a poco. Poco a poco. Métele más amor, Zuriñe, en el siguiente email. Lánzale una sonrisa mayor a ese jefe que a lo mejor es insoportable. A ver qué pasa. De verdad os animo a hacer eso poco a poco, y la vida os va a mostrar mucho más, mayor claridad en por dónde seguir en mi caminar. O bien te va a mostrar, sigue por aquí, que esto promete, o te va a decir, para, porque estás asumiendo un riesgo excesivo. Vas a estar aprendiendo. Y lo normal es que seamos nuestros mayores encorsetadores, es nuestra mente, fruto de ese miedo. Fruto de ese miedo. En realidad es sentirnos permanentemente, Agustín, cada pisada, sin flotar. Esto que vos decías, no ir de puntillas, sino ir cada pisada sintiéndola, es decir, dónde está intuitivamente, ¿no? Totalmente. Y yo creo que ese sentirte constantemente es el mejor camino para conseguir lo que decía Elena, de conocerte. Conocerte a base de caer y no caer. Y eso me lleva a otra de las preguntas que no hemos abordado. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al fracaso? Perdón, Agustín, Eduardo había levantado la mano. Perdón. Si quieres, hace rato ya. No, era solamente un comentario por la vivencia, las experiencias que he escuchado, que son muy interesantes. Yo creo que nosotros tenemos también que aprender
a convivir con el error, a permitirnos el error. Yo creo que el error es una forma de crecimiento. O sea, no podemos pensar que en todos los pasos que vamos dando para encontrar muchas veces nuestra vocación, no estemos exentos de error o de dificultades. Yo creo que es algo sobre el cual nosotros tenemos que ir aprendiendo. Yo creo que es parte de un proceso general que nos va llevando, digamos, a obtener nuestros fines mayores, nuestra vocación. Solamente era un comentario de ese tipo. No, y muchas gracias, Eduardo, porque en el fondo es la esencia de lo que iba a comentar ahora, ¿no? El error en esta sociedad lo hemos tachado como algo negativo. Pero imaginemos de verdad la humanidad sin errores. Imaginemos un mundo en el que nunca cometiéramos errores, en el que nunca sintiéramos el fracaso. Sería un mundo estático, muerto. No habría ningún tipo de crecimiento, no habría ningún tipo de evolución, no tendría ningún sentido pretender tener una experiencia humana si nunca nos equivocásemos. El error es el motor que mueve la vida. Y por tanto es una bendición si de verdad nos metemos en él, lo sentimos, y es un aprendizaje, es una evolución. No existe ninguna verdad absoluta que nosotros conozcamos, porque si la conociéramos, a lo mejor ya no tendría sentido estar. Es esa exploración, ese descubrir, el que me mantiene en movimiento. Y entonces me di cuenta de que le tengo tanto miedo al error y por tanto le tengo tanto miedo al fracaso, porque en mi escala de prioridades he colocado el éxito por encima de mi realización. También nos pasa mucho a los padres, he colocado la realización de mis hijos por encima de la mía propia. Tenemos en general un grave problema en nuestra escala de prioridades. Si colocamos bien las prioridades, podemos ir a por todo. Vamos a intentarlo todo. En el sentido de trabajar lo material, trabajar lo emocional, trabajar lo mental y trabajar lo espiritual. Vamos a intentar vivirlo todo, pero no con la misma prioridad. Porque cuando te das cuenta que lo más sagrado dentro de nosotros, que es esa realización, que en definitiva es aprovechar el regalo de la vida al máximo, ¿no? Es que creemos que nunca vamos a morir. Hay un tic-tac dentro de nosotros. Tic-tac. Y algún día, no muy lejano, vas a mirar atrás y vas a decir, ¿qué he hecho con mi vida? Y ahí la pregunta del millón será, ¿tuve algún tipo de realización o no? Y como no lo sientas, vas a decir, Dios, por favor, regálame otra vida, que esta la he malgastado contentando a todos los demás. Pero si coloco eso como mi prioridad número 1, a lo mejor mi prioridad número 2 es la abundancia, es tener el éxito. Fenomenal. Ok, vea por las dos cosas. Pero cuando llegue la bifurcación, cuando lleguen esos momentos de te vamos a ascender si dejas de darle tanto amor a tu equipo. O te vamos a dar este proyecto si te metes en la zona gris ilegal. O vamos a ayudar a que tu hijo tenga más éxito si haces esta cosa que es un poco sucia. Pues ahí acuérdate de tus prioridades. Y di que no. Sacrifica un poco la prioridad 2 en pro de la prioridad 1. Y la vida te va a ayudar, te va a ayudar. Y eso no significa, como muchas veces se dice en el New Age, te va a llegar la abundancia. A lo mejor no te llega. A lo mejor no te llega. No importa, no importa. Busca la abundancia en otro sitio. No tienen por qué ir de la mano, como muchos habéis dicho. Pero no te rindas, es lo más importante. ¿Qué es esa realización? Y el trabajo, y por eso lo hemos elegido como primer tema para estos coloquios, suele representar el mayor porcentaje del tiempo de las personas, es donde más tiempo estamos. Si nos sentimos huecos, vacíos, sin conocernos, como decía Elena, o como decía Zuriñe, en el 75% de nuestro tiempo.
Va a ser muy difícil que la sensación de esta que hablaba Elena, de Liliana, de cómo me siento, en neto sea o tenga algo que ver con la realización del ser. No va a funcionar. Así que poco a poco atreveros a ser más vosotros mismos en vuestros trabajos, a, qué sé yo, a ir complementando con otras cosas y la vida nos va a ayudar a recolocar. Nos va a ayudar. Nos va a hacer más sabios. Y nos va también a enseñar a gestionar el miedo de otra manera, a hacernos amigos del miedo, porque nos está diciendo, estás fuera de tu zona de confort, hoy vas a aprender algo, pero ya no voy a ser tu esclavo. Miedo voy a tener, siempre voy a tener miedo. La gente espera hacer las cosas, y sobre todo en el entorno profesional, ¿no? El día que ya no tenga miedo lo haré. Nunca va a llegar ese día. Tienes que hacerlo a pesar de tu miedo. Te tiemblan las piernas, tu línea de meterle más amor en esta reunión. ¡Wow! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Normalmente no es tan grave, pues venga, adelante. Y en el momento que lo haces, en el 90% de los casos, tu sistema límbico, que es el cerebro emocional, dice, ¡ay, va! Si no ha ido mal. ¡Wow! Y entonces te entra el hambre de un poquito más, y un poquito más, y de un poquito más. Y de repente un día te has pasado. ¿Te has pasado? Porque nos va a pasar, ¿no? En ese un poquito más, de repente un día, ¡plas! La vida me da un bofetón. Ok, y entonces como dice Eduardo, ok, aprendido, lección aprendida. Sorry, repliego velas, me pasó. Fantástico, voy ajustando. Pero me muevo alineado con mis prioridades. Nos vamos a hacer más libres. Y nos hacemos más libres. Y sobre todo los que tenemos hijos, recordemos que queramos o no, hablemos o no, somos un ejemplo para ellos. Somos un ejemplo. Creamos patrones que ellos van a seguir, aunque no queramos. Si nosotros nos negamos la puerta hacia una mayor realización profesional, me temo que también en parte se la negamos a ellos. ¿Alguien quería decir algo, Rocío? Bueno. Sí. Hola, Agustín, ¿qué tal? Hola a todos. Yo, bueno, en primer lugar, yo me sumo a Zuriñe, creo que hemos coincidido alguna vez. Los dos sabemos de qué va esto y te mando mucha fuerza, que yo también he trabajado en banca y a mí la verdad que me cambió la vida cuando me despidieron. Yo veía que todo el mundo lloraba cuando le despedían y yo me puse mi mejor canción en el coche y subí las ventanillas en el coche para gritar. Pero bueno, no, simplemente aportar que yo creo que vivimos demasiado, pensando demasiado en el concepto de vocación, el concepto de el propósito, la abundancia. Creo que vivimos pensando mucho y sentimos poco. La abundancia, al final, no puedes pedir abundancia si estás vacío aquí dentro, ¿no? Cuando ya hay abundancia aquí, al final lo proyectas. Entonces, creo que tenemos que dejar de pensar tanto en los conceptos, estar en el camino, que ese propósito, que es la vocación. O sea, nos volvemos locos tratando de encajar en algo y al final lo que tenemos que tratar es de encajar en nosotros mismos y sentir que estás haciendo lo que quieres hacer ahora mismo. Fuera parte de no sabemos si nos vamos a rascar la nariz en un segundo. Totalmente de acuerdo, Rocío. Sí, sí. Simplemente eso, gracias. Muchas gracias. Tu amiga Elena te mandaba hasta un corazón, Rocío. Bueno, es que yo no me pongo la cara de corazón porque... Por aquí Claudia quiere decir algo, sí. Hola, buenas tardes. Claudia. Lo único que quería aportar es, digamos que recogiendo lo que dice Agustín de la palabra movernos, a veces a algunos nos cuesta tomar alguna decisión más rápidamente que a otros y está bien, ¿sí? Digamos que a mí me fue fácil dejar algunos trabajos, decir, no me gusta, no lo quiero y lo dejo, ¿sí? En otra situación me costaba mucho y entiendo, digamos, que la situación de las dos compañeras que hablaron, de Zuriñe y Rocío, porque
porque cuesta, y eso, y no digo que esté mal, al contrario, pues está bien porque cada uno somos diferentes y cada uno va a su ritmo, vamos a nuestro ritmo, ¿sí? No es fácil salir de ese pensamiento en el que nos han metido desde que estamos en las panzas, y es que tienes que, ¿sí? Hay que tener para ser, porque esa es como una frase de, como global de la sociedad, de que tenemos que tener para poder ser, ¿sí? Y no al revés, ¿sí? Y no es fácil, pero sí es importante movernos, o sea, lo que dice Agustín, o sea, tenemos que movernos. Miren, no importa si dimos 5 pasos, podemos dar un paso, pero ser conscientes y tener esa claridad de que ese paso lo di alineado con lo que yo de corazón, con lo que me vibra por dentro, ¿sí? Ese era mi aporte. Gracias. Sí, y muchas gracias, Claudia, porque, a ver, todos hemos oído esa palabra de lo importante no es la meta, sino el viaje, ¿no? Pero ¿cuánto nos lo aplicamos de verdad? Incluso en esto. ¿Cuál es la meta realmente? ¿El conseguirlo? ¿El conseguir el qué? ¿Tengo el trabajo ideal y vivo de mi hobby? ¿Esa es la meta? No, esa no es la meta. La meta es tener la sensación de que mi vida está teniendo mayor sentido, de que estoy haciendo algo por esa realización. Y a lo mejor nunca consigo salir de ese trabajo que no me gusta. A lo mejor no lo consigo, porque no puedo. Un poco al libro lo que decía Alex, tengo tantas obligaciones que no puedo. Tengo 2 ex y tengo una hipoteca y tengo que sostener 2 familias y qué sé yo, ¿no? No puedo. No importa si ese no es el tema. El tema es que te puedas morir, como dice Claudia, con la sensación de no he parado de moverlo y de intentarlo y de aprender, como decía Eduardo, y me he caído y me he equivocado, pero ¡wow! Tengo 1.000.000 de cicatrices, pero ¡wow! Eso, Melissa, eso. perdón, que Melissa quería decir algo. Melissa, ¿quieres hablar? Sí, gracias. Una pregunta, porque si no me voy a arrepentir, Agustín. Has comentado algo como que si teníamos en el objetivo el éxito, o sea, ¿cómo no nos va a dar miedo si tenemos como prioridad, perdona, el éxito cuando deberíamos tener? Algo has dicho ahí que me ha encantado, que me he quedado ahí, no sé si podrías, por favor, repetirlo. Pues el miedo al fracaso surge porque nos hemos identificado mucho con el éxito y entonces el éxito se convierte en nuestra primera prioridad. Y claro, si no tengo éxito y es mi primera prioridad, se me cae todo el castillo de naipes. En cambio, si mi primera prioridad es la realización, ¿no? Esa realización en el sentido amplio, realización en definitiva es, lo decía antes Eduardo con palabras magistrales, ¿no? El crecer, tengo mis errores, tengo mis experiencias, voy creciendo, voy avanzando. Eso es la realización, el crecer en sabiduría, fruto de mis experiencias y de mis cicatrices como ser. Eso debería ser mi primera prioridad. Y ahí no puedo fracasar. Es imposible fracasar en eso. Por tanto, si esa es mi primera prioridad, el miedo al fracaso queda relegado a un tercer plano, porque mi sistema límbico siempre va a tener miedo. Pero ya no es un miedo existencial. Es un miedo mucho más fácil de gestionar. Y ahí ya avanza. Es como un enfoque mucho más divertido, ¿no? Da pie Bueno, como claro. a caerte, a levantarte, a revolcarte, ¿no? Sí. Es mucho más divertido. Yo puedo venir hoy aquí diciendo, uy, es la primera vez que vamos a hablar de las 5 preguntas del alma, ¿qué tal saldrá? Tengo que conseguir que todos salgan emocionados. Me meto a esa presión y lo más normal es que hubiera salido muchísimo peor y desde luego cero divertido. Ahora, si el tema es, wow, no sé, vamos a co-crear esto, vamos a crecer juntos. Es mucho más divertido, mucho más eficaz. Y si hago eso con mi familia, y hago eso con mis equipos, y hago eso con mis proyectos, y hago eso con mi pareja, wow, no solo va a ser más divertido, sino es más eficaz en lo material, en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional. Lo que pasa es que dejo de tener la sensación de controlar. Julio, ¿quieres hablar? Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Julio Malpica. Llevo el curso hace 1 año y medio, más o menos. Y básicamente lo que es saber qué hacer con el miedo es
es la clave para poder salir adelante. ¿Quién de nosotros no se ha caído muchas veces? ¿Quién de nosotros no se ha dicho por qué a mí? ¿O por qué tengo que pasar por esto? Pero la respuesta te da la vida misma de aquí a unos años, que justamente esa caída, esa cicatriz que tienes, te enseña algo. Lo importante es saber qué hacer con esa enseñanza. Si nos caemos y nos quedamos en el suelo arrepintiéndonos o quejándonos, perdemos la posibilidad de poder aprender. Pero si en cambio nos levantamos, que a veces cuesta mucho, pero saber qué hacer con ese fracaso o con ese miedo es lo que nos permite dar el paso siguiente, y después la vida nos dirá el por qué ha pasado. Yo recuerdo que antes de llegar aquí a España, porque yo soy peruano, he tenido unos trabajos que no me gustaban, pero esos trabajos que en ese momento no me gustaban, pero lo he ido aprendiendo, atendiendo, escuchando, aplicando, me ha servido para lo que soy ahora. Pero también gracias al coach que tuve, que me acompañaron durante todo ese viaje, di otro paso grande en mi vida, que es renunciar a mi trabajo para hacer lo que yo realmente quiero. Y claro, estando yo aquí, en un país extranjero, donde no tengo familia, dar ese paso realmente es un poco complicado, es difícil. Pero nunca olvidé lo que aprendí durante todo el proceso de aprendizaje en la vida, que lo he ido aplicando poco a poco. Por eso es importante que si tenemos el éxito, pensamos solamente en la parte económica, pero cada día tenemos éxito. Cada día tenemos alguien a quien enseñar, y sin darnos cuenta, con lo que hacemos estamos enseñando a alguien. Es simplemente vivir la vida, darle un sentido a tu vida, ese es el propósito. Porque si empezamos a buscar qué es lo que tengo que hacer, para qué lo tengo que hacer o para quién tengo que hacerlo, dejamos de vivir, dejamos de aprender. Y tenemos que darnos esa oportunidad de no vivir para los demás, sino vivir para ti, pero en base a todo tu aprendizaje, todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, que ya el resultado se da por sí mismo. Eso es lo que yo creo y eso es lo que aplico en mi vida. Y espero que os pueda ayudar en algo. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Totalmente suscribo cada letra de lo que has dicho de manera brillante. Muchas gracias por ese comentario. A ver, Agustín, una cosita. A mí lo que me rechina un poco es que digamos que vivimos en un mundo hostil, ¿no? Cuando pensamos que vivimos en un mundo hostil, todo lo que nos pasan son hostilidades, ¿no? Entonces, claro, siempre vamos buscando como la seguridad, ¿no? Y al final la seguridad es como una línea recta, ¿no? Cuando la vida yo la veo como un electrocardiograma, ¿no? A veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces estás en el medio, y cuando estás en el medio, pues piensa a ver qué estás haciendo, o piensa a ver, o disfrútalo simplemente y prepárate para dar el siguiente paso, ¿no? La seguridad no existe. No existe. Es que vamos buscando algo que nos van vendiendo continuamente, ¿no? Ponen la tele y Securitas Direct, seguros o casos, que le falta decir por si acaso, ¿no? En el eslogan. La seguridad es que no existe, ¿no? Y siempre vamos buscando la seguridad porque nos da miedo el fracaso, ¿no? Porque el fracaso en España está muy mal visto, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos te cogen un trabajo cuando te preguntan ¿cuántas veces has fracasado? 20. Joder, tú eres el ideal para esta empresa, ¿no? Porque has fracasado 20. Es imposible ya que fracases 21, ¿no? O con todo lo aprendido en esos fracasos, seguro que contigo no vamos a fracasar, ¿no? Y sin embargo, nosotros vemos el fracaso como algo malo, ¿no? Mira, ha montado un negocio, le ha ido mal, es un tío fracasado, ¿no? Esta mujer ha montado una peluquería y le ha ido mal y es una fracasada de la vida, ¿no? Nos da miedo el fracaso cuando hay un aprendizaje grandísimo, ¿no? en ese fracaso, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo maravilloso, lleno de gente maravillosa y empezando a ver el mundo como algo maravilloso, lo que te va pasando en la vida lo ves como algo menos hostil, ¿no? Menos malo, ¿no? Lo ves al final como un aprendizaje de vida, ¿no?
Yo creo, gracias, muchas gracias Pedro por esto, porque es un tema muy, muy importante. Y cambia mucho el cuento según desde qué nivel de consciencia lo mires. Y en el fondo, en todo lo que has dicho, has abordado los distintos niveles. Y yo creo que es importante que seamos conscientes de los distintos niveles y, como decía antes, no es casualidad que el mundo sea como es. No es casualidad que el planeta Tierra sea como es y tenga esa densidad. Esa densidad que nos ancla de una manera extraordinaria para lo bueno y para lo malo en el cuerpo y en nuestras emociones, sobre todo, y luego en segundo nivel en la mente, lo cual nos dificulta este camino más espiritual. Si lo vemos desde una perspectiva de cuerpo, física, es un planeta muy hostil, donde la regla es la ley del más fuerte y esa es la única manera de sobrevivir. Y todas las especies están en ese juego, en esa hostilidad. Lo que pasa es que la hostilidad no es algo negativo, sino algo necesario para la evolución de las especies. Pero todos están peleándose por la comida, en ese gran ciclo de la vida. Unos se comen a otros, ¿no? Entonces, en ese plano hay mucha hostilidad y es importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestra parte animal va a reaccionar de esa manera. Por tanto, tengo ciertos instintos que me llevan hacia un egoísmo donde lo mío es más importante, mi familia es más importante que la de al lado, y cuando sintamos que no hay suficiente para todos, entonces yo voy a acaparar. Tenemos que entender que hay una parte dentro de nosotros así. Desde una perspectiva espiritual, también es un mundo tremendamente maravilloso. Es increíble. Es un regalazo poder estar aquí. Es un planeta que tiene todas las posibilidades del mundo, lo más hermoso y lo más feo. Lo más posible y lo más limitado. Lo tiene todo. Es maravilloso y hostil al mismo tiempo. Y si yo soy capaz de moverme en los distintos planos, entendiéndolos, entonces puedo sacarle ese aprendizaje del que hablaba Pedro en cada uno de ellos. Lo que veo muchas veces, y me lo ha recordado lo que ha dicho Pedro, no porque Pedro se haya referido a ello, porque Pedro, como decía, ha hablado de los distintos niveles, pero veo mucho el bypass, ¿no? Me olvido de la realidad y me voy a un bypass espiritual. Pero es que no somos solo seres espirituales, no tendría sentido tener un cuerpo si solo fuéramos espíritu. Tratemos de abordar estos 4 niveles: cuerpo, emoción, mente, espíritu. Vívelo con intensidad, todos ellos. Vive tu egoísmo y vive tu compasión y tu altruismo. Vive tu instinto de destacar, de ser el mejor, y al mismo tiempo esa actitud de... Lo importante es, antes no sé quién lo decía de vosotros, es los regalos que le aportamos al mundo, y no importa si lleva puesta mi etiqueta o no, ¿no? Es esa humildad del sabio. Vive las dos cosas. Porque no es casualidad que tengas eso dentro de ti. Pero como le ponemos etiquetas de esto está mal, dentro de mí esto está mal. Este anhelo que tengo de ser infiel, eso está mal. Pues a lo mejor no es casualidad. A lo mejor hay algo que tienes que aprender. Pues que soy muy egoísta en esto. Es como saco el látigo, no me permito nada. Estoy muerto. Sí, lo hago así. Bueno, pues me quedo con eso que has dicho, ¿no? Que vivimos en un mundo maravillosamente hostil. Ok, chicos, pues viendo la hora, la verdad es que ha sido un placer increíble y yo por mí me quedaba más, pero me puedo imaginar que muchos de vosotros tenéis ahí agendas esperando. Nos vemos dentro de unas cuantas semanas en la siguiente, porque iremos sacando, digamos, temas así de los buenos, ¿no? Como la pareja, la sexualidad, la familia, los hijos, todos aquellos asuntos que nos da cosa abordar. De nuevo, con 5 preguntas que que fomenten este coloquio. Os doy las gracias por toda esta participación, por todo esto que habéis comentado, que nos enriquece mucho a todos. Y sobre todo también desde este entorno multicultural en el que estamos, ¿no? De distintos backgrounds, distintos países, distintas experiencias vitales. Wow, súper enriquecedor y muy, muy agradecido.
Así que os mando un Agustín. abrazo enorme. Sí, Melissa. Sí, yo a nivel particular decirte que estoy encantada en Inerky, está haciendo un camino súper profundo y súper bonito. Aunque adoro a mi mentora, muchas veces veo para recordar los vídeos y te veo ahí explicando, ¿no?, las diapositivas, ¿no?, y toda esta parte. Muchísimas gracias, me encanta, lo disfruto muchísimo. Muchas gracias por este ratito y seguiré, ¿no?, en los siguientes por aquí. Muchas gracias, Muchísimas Melissa. gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, ¿alguna otra pregunta de cierre o comentario de cierre? ¿Alguien que siente, necesito decir algo? Yo quería, hola Agustín, ya para Hola, finalizar rápido, pues era lo único en relación pues, con Zuriñe, ¿no? Que yo me siento también muy identificada con ella, porque bueno, pues yo llevo años en un trabajo que no me aporta y a veces la vida te da como un empujón, ¿no? A mí era como ir a la horca y el hecho de el confinamiento que yo he estado trabajando me ha hecho dar gracias por tener trabajo que jamás pensé que iba a dar gracias por tener el trabajo. Me dio el empujón para empezar el curso. Yo hice el de verano, todo comprimido, todo porque tenía que ser todo ya. Y luego pues te das cuenta de, como dices, que te cambian las prioridades. Entonces yo quería hacer el cambio este de fuera ya. Y bueno, al final te das cuenta que el cambio tiene que ser primero de dentro. Y ya no es mi prioridad. Y fíjate que yo era como la horca, ¿eh? Y sin embargo, sé que lo dejaré, porque sé que lo dejaré, pero ya no es mi prioridad. Ya es... La prioridad es otra, ¿no? La prioridad ahora soy yo por dentro. Y bueno, pues también, como decía ella, pues un poco agradeciéndoslo a vosotros, el que hayáis aparecido en ese camino y forméis parte del camino. Muchas gracias, María. Gracias a ti, María. Nada, ya sabes, Mónica. Encantada. Tú eres de la familia ya aquí. Ya de la familia. Sí. Bueno, todos aquí somos ya una familia, una gran familia. Yo estoy encantada además de escuchar a Mónica, que hablo con ella por los correos, que sepas que estoy encantada de escucharte. Gracias, Melissa. A mí también me encanta escucharos a todos. Os leo y os llevo en el corazón porque parece que ya es como que que estamos conectados todos los días, ¿no? Aunque no nos vemos las caras, pero estamos conectados todos los días. Y bueno, pues como decía María, que buscar un propósito nos aparte de vivir, ¿no? Que esto es muy importante. Que a veces nos obsesionamos con cuál es mi propósito, cuál es lo que he venido a hacer a este mundo, ¿no? Y eso nos aparta completamente del vivir, del día a día, ¿no? Y eso también hay que entenderlo, hay que disfrutarlo. Al final creo yo que es lo que estamos buscando todos es vivir en coherencia, ¿no? Y la coherencia es, bueno, estar conectados con lo que piensas, lo que dices, lo que haces y lo que sientes. Qué difícil cuando estás eso, conectado Alex. con estas cosas, realmente es cuando vives en coherencia, ¿no? Pero bueno, es lo que estamos buscando todos, ¿no? Todos, total. Pero es difícil, ¿eh? No te creas. Claro, nadie dijo que era fácil. No, desde luego que no. Exactamente, afortunadamente. Sí. Ah, qué lindo. Nuestro Ikigai, yo creo que esto, bueno, es un camino que me estoy permitiendo vivir, ¿no? Sin saber esperar resultados. Yo quiero estudiar esto, quiero un montón de cosas a nivel empresarial y hoy por hoy siento que es mi Ikigai, o sea que ojalá el corazón el día de mañana me lo diga o me ponga en el sitio donde tenga que estar. Seguro. Dici, te mando un abrazo que me has hablado por ahí. Y bueno, un abrazo a todos. Yo también, porque como estoy siempre, como digo, en contacto a través de mail con vosotros y a algunos por Zoom también, pues nada, que yo por mi parte ha sido un placer estar aquí, aunque he estado a la sombra, pero ha sido un placer estar aquí siempre con vosotros y que siempre aportáis cosas súper interesantes. Y también, y hoy lo hemos vivido, una de las ideas de hacer esto, no sé vosotros, pero nosotros muchas veces nos hemos encontrado en la situación de no es tan fácil encontrar a personas con las que poder abrirte de esta manera, con las que poder compartir de verdad con el corazón abierto sin pretender tener razón y no estar pendiente de cómo me juzgarán, cómo me mirarán, ¿no? Muchas veces, pues, no sé, nos tildan, es que sois raros, ¿no? Como dice César, un compañero nuestro, es que somos como perros verdes.
Y el tener un espacio en el que nos juntamos los perros verdes y podemos explorar y comentar y sentirnos en casa, pues es una bendición. Y de verdad no sabéis lo que os agradezco, el poder yo estar con vosotros durante estas 2 horas. Es bálsamo puro para el corazón que nos anima, yo creo, a todos a, bueno, pues a seguir en esa búsqueda de la coherencia o congruencia de la que hablaba Alex. En definitiva nos acerca a lo que decía Elena de saber quién somos. Y si más o menos aprendo a ser quién soy, pues entonces el resto vendrá solo. Así que espero veros de nuevo dentro de unas cuantas semanas. Todavía estamos pensando cuál será el tema, pero será seguramente un tema relacionado así con pareja, sexualidad, estas que muchas veces también nos atormenta. Y nada, que tengáis también buen inicio de primavera o de otoño, según donde estéis en qué país. Gracias a todos por venir. Muchas gracias. 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 Aprendiendo siempre. Chao, gracias. Chao, chao a todos.